Bien, jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Vamos a hacer el día de hoy el tema de ilustración, dirigido para nuestros queridos estudiantes del tercer año de secundaria de la Corporación y Colegios Mendel. Vamos a ver, la ilustración del siglo XVIII, conocido también como el famoso siglo de las luces. ¿Qué es la ilustración? Fácil, vamos a definirlos. Es un movimiento cultural, ¿sí?, social europeo transcurrido en 1715 hasta el año de 1789. Justamente esta fecha es cuando se va a darse inicio a la llamada Revolución Francesa. Bien, la ilustración de alguna manera hay que recordar que su origen estaría vinculado a Inglaterra, su desarrollo estaría mayormente en Francia, su expansión casi toda Europa y posteriormente llegaría a América y generaría el proceso de la independencia. Bien, ¿cuáles son las causas por las cuales se desarrolla la ilustración? Habían cosas imperantes. Esas cosas imperantes son las condiciones políticas, habían monarcas, condiciones económicas. Durante las condiciones económicas se van a manifestarse en el control del comercio. A nivel social, los estamentos, las diferencias de clase alta, clase media y clase baja. La influencia de dos movimientos importantes, el humanismo y el renacimiento. Estos dos movimientos donde ya intentaban que el hombre sea el centro de todas las cosas e investigaciones. Ahora, en la ilustración también vamos a ver acerca de la desintegración del feudalismo y posteriormente pasaremos a una etapa moderna, con un régimen nuevo que se llama el sistema capitalista. En la ilustración también se va a darse una falta de participación del pueblo en temas de asuntos políticos. Más que todo esto se va a manifestarse en los estados absolutistas. Bien, muchachos, vamos a continuar. ¿Qué características te va a darte la famosa ilustración? ¿Cuáles son esas famosas características? La primera característica se llama el uso de la razón. Los ilustrados, tanto filósofos, economistas e intelectuales, van a utilizar la razón para explicar toda su realidad. Esa realidad era todo lo que a ellos les rodeaba, tanto a nivel político, a nivel económico y a nivel sociocultural. Siempre se explica por medio de la razón. Ahora, en la ilustración también se busca un espíritu crítico, donde vamos a criticar a las cosas imperantes, principalmente a dos cosas: los monarcas, las monarquías y el papel de la iglesia, en este caso el clero. Esos dos aspectos siempre van a ser criticados por los ilustrados. Una tercera característica es el anti-absolutista. Estaban en contra de los gobiernos absolutistas, sobre todo ese poder déspota manifestado principalmente en Francia, ¿no? Ahí estaba el absolutismo. Anticlerical. Manejaban muy bien la idea de poder, pero también criticaban por qué la iglesia avalaba a los monarcas, por qué la iglesia tenía ciertos privilegios. Entonces, esto va a ser motivo de crítica por parte de los llamados ilustrados. Una quinta característica importante sería antiestamental. En esta etapa van a haber una gran diferencia en tres grupos: primer estado, segundo estado y tercer estado. El primer estado integrado por el monarca, la nobleza y toda su corte. El segundo estado va a estar integrado por el clero, la iglesia, y el tercer estado va a estar por el pueblo. Lógicamente que el primer estado tenía mayor beneficio, mayor privilegio en contraposición al tercer estado, que era el pueblo. Por eso es antiestamental. Bien, muchachos, vamos a continuar. En la ilustración hay que recordar que existen tres luces importantes. La primera luz van a ser los llamados filósofos. La segunda luz van a ser los economistas y la tercera luz siempre van a ser los intelectuales. Estos intelectuales ya más adelante desarrollaremos como los enciclopedistas. Bien, muchachos, filósofos. El gran primer filósofo va a ser el señor John Locke. John Locke es un inglés, padre de las ideas, también considerado como el padre de la ilustración. Aquí lo podemos ver, ¿no? El famoso John Locke. Tiene dos obras importantes: Tratado acerca del gobierno. En esta obra, por primera vez, John Locke niega el origen divino de los reyes. Hay que recordar muy bien esta obra, Tratado acerca del gobierno, porque ya nos ha venido en exámenes de admisión también. Ahora, John Locke también hablaba acerca de la tolerancia en su obrita Carta sobre tolerancias. Profe, ¿y qué planteaba en Carta sobre tolerancias? John Locke planteaba la libertad de culto que debería tener. Ningún Estado debe imponer las creencias o religión en un determinado lugar.
libertad de tolerancia, libertad de culto. El segundo gran filósofo se va a llamarse Montesquieu, ¿no? Uno de los más grandes, el famoso Barón de Montesquieu. Charles Louis de Seconda, ¿no? El famoso barón. Aquí lo tenemos. Montesquieu tiene obras importantes. Una de ellas se llaman Cartas Persas, donde critica duramente el gobierno francés, con todas sus costumbres absolutistas. Le va a hacer una gran crítica, ¿no? Cartas Persas. También tiene otra obra importante que se llama Consideraciones sobre la grandeza y decadencia de los romanos. Pero su máxima obra de Montesquieu va a ser esta obra genial que se llama Espíritu de las Leyes. En esta obra Espíritu de las Leyes plantea la división del poder. Esa división del poder se va a plantearse un equilibrio. Él decía, el poder absolutista debe ser dividido. ¿En cuántas partes? En 3 partes. Un poder legislativo, en este caso integrado por un parlamento. El segundo poder sería el poder ejecutivo, integrado por el rey. En este caso ya una figura nada más, no tendría el poder absoluto. La tercera parte, esto sería el poder judicial, integrado por unos jueces, una corte. Esta es su máximo aporte de Montesquieu, la división de poderes, espíritu de las leyes. El tercer gran filósofo es Voltaire, ¿no? El famoso Voltaire, Francois Mariette Arouet. Voltaire es un gran filósofo, utilizaba en sus obras 2 recursos, la sátira y la ironía, para hacer sus críticas duras contra las cosas imperantes. Por ejemplo, tenemos una sátira acerca del gobierno de Luis XIV, donde era una crítica en el fondo. Esta primera obra se llama El siglo de Luis XIV. También este señor era muy partidario de la monarquía representativa y alababa bastante el tipo de gobierno inglés. Por eso su máxima obra se llama Cartas filosóficas o Cartas sobre los ingleses. Una novela pequeña también digna de rescatar es la famosa novelita de El Cándido. Bien, otro gran filósofo se va a llamarse Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, considerado para muchos como el primer pensador democrático. Era uno de los más grandes filósofos. Él tiene 3 obras importantes. La primera obra, Emilio, es una obra de pedagogía, de educación. En esta obra es importante. Él va a analizar el papel de la educación. Inclusive tiene algo muy especial, donde señala y dice: la cultura no es útil, sino que corrompe al hombre, pues todos los vicios salían de la cultura, de la ciencia, de las artes. También utilizaba esta obra de Emilio para tratar de analizar el ascenso social que tenían las personas. Una persona que era de clase baja podía ascender a una clase alta con un mecanismo sencillo. ¿Cuál sería? La educación. Por eso, muchachos, hay que educarnos. La segunda obra, más bien es una novela nueva, ¿no? Se llama Nueva Eloísa. Tiene otro nombre bonito que se llama Julia. En esta obra va a narrar una forma de erotismo, una nueva versión de mujer, diferente a la que ya se había acostumbrado en esta época. Pero su máxima obra es de carácter político, se llama El Contrato Social. En esta obra cumbre va a analizar cosas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué la gente se divide en clases? Porque hay clase alta y porque hay clase baja. Vamos a decir que la clase alta y la clase baja, esa diferenciación surge a partir de la propiedad privada. Si una persona tiene riqueza, propiedades, es clase alta. Una persona que no tiene propiedades va a ser la clase baja. También el contrato social analiza la idea de que el hombre en estado natural vive feliz. ¿Por qué? Dice que tiene muchos derechos, plenas libertades, pero en algún momento cuando vive en sociedad, se rompe. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir mediante las reglas, las normas. Bien, este señor planteaba que se debe terminar el antiguo régimen y crear uno nuevo, pero este nuevo tiene que estar en un contrato social, un acuerdo, y en ese acuerdo para un mejor gobierno. En la ilustración, filósofos, primera luz, 4 grandes filósofos: Jean-Luc, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Bien, muchachos, vamos a hablar de la segunda luz. La segunda luz, ¿quiénes son? Los llamados economistas. Bien, los economistas. ¿Quién es un economista? Aquella persona que plantea de dónde sale la riqueza y qué tenemos que hacer para llegar a un desarrollo. Eso es más o menos lo que hace un economista.
Para aquel entonces los economistas del siglo XVIII podemos ver que se van a dividirse en dos grandes escuelas, los llamados fisiócratas y los llamados liberales. ¿Quién es un fisiócrata? Aquel que plantea que la fuente de riqueza sale de la tierra, ¿no? Esos son los llamados fisiócratas. En cambio, los liberales, ¿qué planteaban? Planteaban una libertad de comercio, una libertad de industria. Entonces ellos planteaban las liberales. Es más, de la escuela liberal actualmente ha surgido el sistema capitalista. Bien, muchachos, vamos a conocer a algunos economistas. Uno de los primeros economistas va a ser Francisco Quesnay. Aquí lo tenemos, Francisco Quesnay. Francisco Quesnay tiene una obra importante que se llama Cuadro Económico. ¿Qué planteaba él? Él decía, para mí, la fuente de riqueza sale de la posesión de tierras. Hay que desarrollar la agricultura. Entonces, la fuente de riqueza para Francisco Quesnay va a ser la tierra. ¿Qué actividad tenemos que desarrollar? La famosa agricultura. Francisco Quesnay. Francisco Quesnay tuvo su gran discípulo, que va a ser uno de los grandes también economistas, va a ser Juan Claudio Gurnay. Juan Claudio Gurnay, aquí lo tenemos, señores, aquí en esta imagen bien pequeña. Él decía lo siguiente, que la fuente de riqueza no era solamente la tierra, sino era la transformación. Profe, si hablamos de la transformación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la industria. Entonces, ¿qué plantea Juan Claudio Gurnay? Que la fuente de riqueza sale de la industria. Y su frase que decía, dejar hacer, dejar correr las cosas. El tercer economista se llama Jacques Turgot. Este señor es importante, fue ministro de Luis XVI antes de la Revolución Francesa, ¿no? Este tiene una obra importante que se llama Tratado acerca del crédito del interés. Él decía, el crédito, la solvencia económica es lo que mueve un Estado, ya que con el crédito podemos mover la agricultura y podemos mover la industria. Posteriormente vamos a conocer a uno de los últimos, este gran señor, Adam Smith. Ya les suena muy bien. Adam Smith, considerado como el padre de la economía liberal inglesa. Este señor tiene una obra genial que se llama Investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de naciones. Para ustedes, riqueza de naciones. En esta obra, ¿qué plantea? Que la fuente de riqueza sale del trabajo. Que el trabajo es lo que el Estado tiene que priorizar para lograr un gran desarrollo. Entonces, en la ilustración que tenemos, Francisco Quesnay, Juan Claudio Gurnay, Jacques Turgot, Adam Smith. Bien, muchachos, nos falta la última luz. La última luz va a ser los llamados intelectuales. Los intelectuales se van a vincularse con algo muy especial, los llamados enciclopedias. ¿Qué es una enciclopedia? Diccionario razonado de ciencias, artes y oficios de la ilustración. Todo el conocimiento hecho por los filósofos, economistas, van a ser compilados en estas enciclopedias. Es más, debemos recordar que este diccionario tuvo la organización de dos grandes señores, Denis Diderot y de D'Alembert o Alembert, como algunos también lo consideran. ¿Cuáles son las consecuencias de la Ilustración? ¿Qué generó? Por ejemplo, generó la independencia de las 13 colonias, importantísimo para el caso de América, se independizó los Estados Unidos. Segunda consecuencia, la Revolución Francesa. ¿Recuerdas? Terminaba en 1789, consecuencia de la Revolución Francesa, caída de una monarquía. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la idea de la libertad, derecho a la igualdad, a la fraternidad. Esto aparece en la Revolución Francesa, pero es una consecuencia de la Ilustración. Los movimientos y procesos de independencia en las colonias españolas en América Latina, inclusive nuestra propia independencia americana, sobre todo del Perú, tiene cierta influencia de la Ilustración. Ahora, se establecieron bases y principios para el desarrollo del sistema capitalista. Eso lo vamos a ver con los llamados economistas. Bien, muchachos, esperemos que este temita de ilustración sea de su agrado. Ya lo veremos en la plataforma del Zoom para desarrollar con los queridos estudiantes del tercero de secundaria. Bien, muchachos, nos despedimos hasta aquí. Gracias.